y después miran. Yo les voy a subir ya todo y acá me detuve en repasar este tema de los conflictos del ectodermo, porque es importante que esto lo tengan claro, si no, no van a poder entender después lo que sean las constelaciones, las constelaciones cerebrales. Entonces, habíamos quedado en aquí, o sea, no quiero perder más tiempo con esto porque total el material lo tienen, se los voy a dar para que, se los voy a dar para que lo repasen. Estábamos con el tema de los miedos, aquí habíamos quedado, conflictos de separación, y ya vamos a entrar en las constelaciones. Conflictos de separación siempre se ve en todo lo que es externo, lo que me comunica con el otro, lo que toco, oigo y veo. Entonces, piel, mucosas, los órganos de los sentidos, tienen que ver con los conflictos de separación. Me separo de alguien y ya no escucho la voz de alguien en el oído. Me separo de alguien que me tocaba, que me abrazaba, que me acariciaba, problemas en la piel. Eczemas, microulceraciones, aftas, memorias de separación del pecho, herpes, separación con suciedad y rabia, psoriasis, separación del padre y doble conflicto, o sea, uno es de la separación del padre y otro otro conflicto que se suma a ese y que sería el desencadenante, y el programante sería la separación del padre. Problemas en los oídos, oír lo que no quiero o no oír lo que quiero. Vagina, pérdida del contacto íntimo. Córnea y conjuntiva, separación visual, o ver algo que no quiero, o no veo a quien quiero ver, o veo algo que no quiero ver. Conflicto de identidad, órgano afectado, el ano o el recto. Conflictos de pérdida de territorio en el ano, con un matiz de identidad. O sea, estoy perdido, desubicado, no sé quién soy acá, entonces ahí pueden haber problemas en el ano, en el recto. En curación aparecen hemorroides. Entonces esto es importante cuando aparecen las hemorroides, tener en cuenta que estamos en un proceso de curación, de resolución del conflicto, que ese es el problema que la medicina la medicina tradicional no reconoce, o sea, no reconoce cuáles son los síntomas o las somatizaciones de las fases de reparación. Entonces, un cansancio, que es la vagotonía, que es una curación, lo toman como que hay una enfermedad porque estoy cansado, y no lo toman como que es una fase de reparación de un conflicto que se solucionó. Acá las hemorroides son la fase de reparación de problemas en el recto o el ano, y lo importante es cuando aparece una reparación, tomar conciencia. ¿Para qué? Para que la persona acepte ese periodo de vagotonía, de reparación, y no se cronifique y no se altere ese proceso. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto cómo con la medicación podíamos interrumpir el proceso de vagotonía? Entonces, si estamos poniendo medicamentos que corten o haciendo tratamientos invasivos que corten los procesos biológicos, vamos a interrumpir o a demorar o a retardar esa reparación. Y acá empezamos ya con las constelaciones cerebrales. Conflicto de asco y resistencia. Cuando se da un conflicto en el hemisferio femenino y un conflicto en el hemisferio masculino, ahí es cuando aparece la constelación. La constelación cerebral requiere que haya dos conflictos activos simultáneamente, porque uno puede tener conflicto en la vida y se soluciona ese, y después aparece otro, y uno afecta a un hemisferio, otro afecta al otro, pero la constelación se produce cuando hay dos conflictos activos simultáneamente, uno en el hemisferio derecho, otro en el hemisferio izquierdo, y a su vez en la misma capa. O si tengo un conflicto en el endodermo y un conflicto en el ectodermo, no se constela.
pero cuando hay dos conflictos en el en mesodermo que depende del cerebelo, el mesodermo antiguo, o dos conflictos de autoestima, mesodermo nuevo, sustancia blanca. Dos conflictos en el tema vincular que afectan a la corteza, uno de un lado y otro del otro. Ahí es en donde voy a tener el tema de, empiezan a aparecer las constelaciones. Entonces, el conflicto de asco y el conflicto de resistencia, el conflicto de asco es femenino y el conflicto de resistencia es un conflicto vivido de forma masculina. Sus relés regulan el páncreas endocrino, o sea, la insulina y el glucagón. Recuerdan que habíamos visto la insulina estaba del lado masculino y el glucagón estaba del lado femenino. La diabetes es una constelación entre estos dos conflictos. Hay un conflicto de asco por un lado y de resistencia por el otro, y esa constelación entre esos dos conflictos generan la diabetes. Bueno, así todo tenemos flores para estos dos conflictos. Tenemos a Peach Flower Tea Tree, que es la flor en el sistema de Australia, que es para sanar la diabetes y sanar el páncreas. Y si recuerdan, no sé, bueno, no, ustedes no vieron las flores de Australia, les voy a mandar la información para los que, porque hay gente que hace terapia floral, pero para quienes no hayan hecho terapia floral les voy a mandar la información, pero justamente Peach Flower Tea Tree a nivel emocional lo que hace es también equilibrar estos altos y bajos emocionales y esta inestabilidad emocional y ciclotimia, y justamente la diabetes tiene que ver con esto, ¿no? Con la oscilación del azúcar en sangre, la oscilación de las emociones, y hay dos conflictos ahí que están tratando de compensar. Bueno, esto ya los habíamos visto, todos estos conflictos que eran de separación, piel, aftas, herpes, psoriasis, esto ya lo habíamos visto, nada más que está más explayado acá. Conflictos de identidad que tienen que ver con el recto también. Conflictos de asco y resistencia. El relé que regula el páncreas endocrino, insulina está relacionado con el asco femenino y resistencia masculino. El sentido biológico es detectar qué alimentos no son comestibles. O sea, el de asco, ¿para qué está el asco ¿para qué tenemos ese sentimiento de asco? Así como el miedo nos puede proteger del peligro, el asco es para que podamos detectar qué alimentos no son comestibles. O sea, si es algo desagradable y todo eso, bueno, pero si tenemos algo que huele feo, algo que, entonces eso nos está advirtiendo de que ese alimento no es comestible. Tengan en cuenta que esto es ancestral, ¿no es cierto? Cuando algo nos da asco, el cuerpo reacciona bajando la insulina en sangre, lo que impulsa a comer más ya que falta azúcar. Ejemplo, bulimia. La diabetes es la enfermedad más importante relacionada con este tipo de conflicto. Es una constelación entre el conflicto de asco y el de resistencia. Cuando hay un primer conflicto activo y no resuelto en un hemisferio, se produce un segundo conflicto que afecta directamente al otro hemisferio y se produce una constelación cerebral. Los diabéticos pueden pasar de una hipo a una hiperglucemia sin saber por qué. Hay que buscar en la persona qué produce asco y qué produce resistencia. Entonces ahí, bueno, tenemos primero que preguntarle a la persona qué es lo que te produce asco, a qué te estás resistiendo. Bueno, si la persona no lo tiene consciente, podemos utilizar el testeo muscular para ver en qué momento quedó atrapada esa emoción, en qué circunstancia, con qué evento, con qué cosa que le haya resultado traumático. Recuerden que para que algo se somatice en el cuerpo, ese evento tuvo que tener una importancia de shock, de trauma, ¿no? Porque nadie se va a enfermar por un sentimiento si no tiene
si no cumple las 5 leyes de Hammer. Relacionado con el frío, con el sentimiento de aislamiento, con la casa dividida en dos, con parejas separadas bajo el mismo techo, o sea, muchos temas como estos pueden estar provocando el conflicto de asco y el conflicto de resistencia. Que sería, por ejemplo, bueno, me da asco estar con alguien, pero me resisto a irme porque no quiero perder la mitad de la casa, o por dar un ejemplo, o sea, son dos conflictos activos simultáneamente. Bueno, acá está de nuevo el ectodermo, tejidos ectodermos controlados desde la corteza cerebral, lóbulo temporal, corteza territorial derecha y corteza territorial izquierda. Y acá está lo que me habían preguntado hoy de el hombre o la mujer. Entonces, la corteza territorial derecha es el lado masculino. Y acá se va a afectar, los conflictos van a incidir para los hombres diestros, en el lado derecho, o las mujeres zurdas. ¿Está? Entonces, una mujer zurda va a impactar los conflictos como en el hombre, del lado derecho. La disminución de testosterona, porque también los conflictos afectan la parte hormonal, la disminución de testosterona va a producir depresión, un comportamiento más yin, más introvertido, más pasivo y meditativo, más lloroso y sentimental, un ritmo cardíaco lento o bradicardia. El lado izquierdo es la corteza territorial izquierda, es el lado femenino, es el lado que se afecta, en la que inciden los conflictos en la mujer diestra o en el hombre zurdo. ¿Y por qué se afectan? Cuando bajan los estrógenos. Cuando bajan los estrógenos, la mujer tiene un comportamiento más yang, es decir, tienen que estar en equilibrio el estrógeno y la testosterona, porque así como en el hombre, cuando baja la testosterona predomina el comportamiento femenino porque hay más estrógeno en comparación de la testosterona, aquí también cuando bajan los estrógenos, la mujer es como que queda desbalanceado, como que hay más testosterona en proporción de los estrógenos y el comportamiento se altera, vas a tener un comportamiento más yang, más extrovertido, activo, imperativo, preciso, controlador, todo como el comportamiento más masculino, el ritmo cardíaco rápido o taquicardia. Bueno, después va a haber otros conflictos, hasta estos conflictos son dependientes de las hormonas. También hay conflictos que son independientes de las hormonas, como son las áreas del cerebro por encima del córtex periférico. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente si sea hombre o mujer, lo van a vivenciar de la misma manera, porque no dependen de las hormonas. Hay un área motora en la que afectan conflictos con la contrariedad del movimiento. Fíjense, área motora, conflictos en la contrariedad del movimiento. ¿Qué es lo que producen? Parálisis, esclerosis, Parkinson. ¿Qué serían conflictos con la contrariedad del movimiento? Quiero hacer algo, pero no puedo. Quiero ir para allá, pero me dicen que voy para el otro lado. O sea, siempre que hay tironeo y conflictos en el movimiento, en la dirección, voy si la intensidad es grande, hay probabilidades de que afecte al área motora, y produciendo parálisis, esclerosis, que hoy está muy hay muchos casos, Parkinson, tic si fuera menor. ¿Y qué flores tenemos para esto? Bueno, Escleranthus y Cherry Plum son flores que siempre se usaron en el sistema de Bach para el tema del Parkinson.
¿Por qué? Porque tiene que ver con el control, Cherry Plan, con el control, descontrol, Scleranthus también, con la coordinación, voy, no voy, qué hago, cómo lo resuelvo, esta indecisión, hasta para recuperación de ACV, Scleranthus, porque tiene que ver con la coordinación psicomotriz. Dog Row of the Wild Force es el equivalente a Cherry Plan en el sistema de Australia, y Bush Fuchsia también sería como un equivalente de Scleranthus a nivel neurológico en el sistema de Australia. O sea, recuerdan que les dije que era la flor que trabajaba equilibrando el hipotálamo, pero también tiene que ver con el aprendizaje, con la coordinación psicomotriz, con la psicomotricidad fina, con el reseteo de... Está en la fórmula Cognis porque es muy buena para todo lo que es aprendizaje, para todo lo neurológico. También es la flor que se utiliza para recuperación de secuelas de ACV por su influencia sobre las neuronas. Después tenemos un área sensitiva que tiene que ver con conflictos de separación, de pérdida de contacto, dolores en la piel, memorias de un contacto impuesto, un contacto no deseado impuesto o un contacto deseado y no bueno, y además imposibilitado. Entonces ahí tenemos flores también para esto, bottle brush, que sería como chicory, más walnut en batch, cherry plum, dog row de wild fork, five corner. Tenemos un área post-sensitiva, que es la piel, contacto impuesto con manifestación de dolor. Idem, siempre buscar la causa, el conflicto y hacerlo consciente, porque lo que enferma es lo que no podemos, primero lo que tenemos inconsciente, y si tenemos inconsciente no lo podemos resolver. Primero tenemos que hacerlo consciente y después tenemos que ver cómo lo vamos a resolver. Y ahí es en donde está nuestra acción como terapeutas y acompañantes de estos procesos. Van a ver que el último capítulo del libro habla de la cuarentena y tiene que ver con, en la cuarentena justamente, hacer cambios que podamos sostenerlos en el tiempo. La cuarentena es la cuarentena del agente que provoca el conflicto. Entonces, si estoy con, si ya detecté cuál es el conflicto, y el conflicto es que, bueno, que hay alguna persona con la cual me está haciendo que me ponga mal, bueno, tomar una distancia, poder hablar, tomarme un tiempo de separación de eso para ver cómo reseteo toda la información y después vincularme desde un lugar en donde esté mejor posicionado. Los pensamientos y las creencias. Bueno, esto ya lo vimos que era importante ya desde siempre, ¿no? Desde el cerebro nuevo que tiene que ver, ¿no?, con lo instintivo los conflictos de supervivencia, sino también con temas de mesodermo nuevo, en donde todo lo que es la autoestima tiene que ver con creencias y con lo que pensamos y con cómo nos evaluamos. Entonces, para poder ayudar al consultante a desaprender, es muy importante que el decodificador tenga en claro el sentido biológico del síntoma. Recuerdan que es la quinta ley de Hammer. Entonces, si sabemos cuál es el sentido biológico del síntoma, o sea, cuál es la función de la célula, del tejido, y cuál es el sentido biológico del síntoma, podremos ayudar a la persona a desprogramar ese síntoma. La pregunta que debemos plantearle a la persona es ¿para qué le duele? ¿O para qué su cuerpo hace este síntoma? Eso lo vemos en la constelación con el representante, en la constelación ahí ya sería familiar, con el representante del síntoma. Vamos a hacer en la última entrada, vamos a hacer una constelación así constelando el síntoma, para que la persona pueda detectar para qué el cuerpo hace ese síntoma.
Cualquier síntoma, por leve que sea, tiene un sentido biológico. Hay que buscar la creencia biológica para luego poder desprogramarla. ¿Cuál es el sentido biológico de un quiste de ovario si la finalidad de este órgano es la procreación? Bueno, ahí hay que ver, o sea, ¿por qué el quiste de ovario está impidiendo la procreación? Si la finalidad del ovario es producir, madurar el óvulo para que ese óvulo pueda ser fecundado y pueda procrearse nueva vida, ¿para qué el ovario está haciendo un quiste? ¿Mm? ¿Cuál es mi conflicto con relación a tener hijos? ¿Con qué hombre quiero tenerlos? Encontrar respuesta a eso. Muchas veces, qué sé yo, una mujer a veces quiere tener hijos, pero está en conflicto con la pareja y a lo mejor no es el mejor momento y bueno, ¿para qué está el ovario haciendo un síntoma que me impide un embarazo y a lo mejor porque primero tengo que solucionar otras cosas y no es el momento? Entonces, ir haciendo que la persona vaya encontrando esas respuestas y vaya eh, haciendo consciente todo lo que está inconsciente en su cuerpo como síntoma. Los trastornos del comportamiento y del estado de ánimo son todas constelaciones cerebrales. Entre esto tenemos los TOC, tenemos las fobias, tenemos las depresiones estructural endógenas, las depresiones coyuntural reactivas, las compensadas con síntomas físicos. También aquí, más allá de que estos sean constelaciones cerebrales, que podemos abordarlas con las constelaciones y ver cuál es el mensaje de la enfermedad, cuáles son los conflictos, para qué aparecen, también tenemos flores para estas patologías o por estos trastornos. Los TOC, que son trastorno obsesivo compulsivo, tenemos flores como white chestnut y como crabapple para la parte obsesiva y repetitiva, y tenemos cherry plum para lo que es compulsivo. En la fobia tenemos rock rose como el pánico, aspen para los miedos, mimulus también para las fobias más leves. En depresiones, para depresión estructural endógena, que en realidad las depresiones endógenas estructurales vienen del transgeneracional, tenemos la flor con mustar o la mostaza, mientras que para las coyunturales reactivas o biográficas tenemos a gentian, y para las depresiones compensadas con síntomas físicos tenemos que ver cuáles son los síntomas físicos. Trastornos del comportamiento y del estado de ánimo. Influencia hormonal y lateralidad. La depresión y la manía. Esto ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que la depresión se produce por una disminución de la testosterona, mientras que la manía se produce por una disminución de los estrógenos. Y ambas son constelaciones de dos conflictos. Síndromes y constelaciones, cómo se produce una constelación y qué debemos tener en cuenta. Vamos a ver, trastornos del comportamiento y del estado de ánimo, constelación esquizofrénica del tronco cerebral. Vamos a ver aquí. Constelación del tronco cerebral, conflicto de abandono, de prófugo, de refugiado o existencial. Esto recuerdan que la primera causa de sobrepeso era un conflicto de supervivencia, cuando la persona se sentía abandonado por la manada, y si nos sentimos abandonados por la manada o por nuestra madre, que es el vínculo que mayor protección nos aporta, entonces los riñones empiezan a retener líquido, y son esos sobrepesos de 20, 30 kilos después que
después que hubo un divorcio, después que hubo la muerte de la madre o de algún familiar en el cual nos apoyábamos mucho. Entonces, la constelación del tronco cerebral, ¿qué quiere decir? Que van a ser conflictos que van a estar vinculados con programas de supervivencia. Entonces ahí el conflicto de abandono es la causa, la mayor causa de sobrepeso, pero de un sobrepeso de 30 kilos, de 20, 30 kilos, no un sobrepeso de 5, 6, 7 kilos que puede ser de comer mucho, de ansiedad, sino un conflicto de abandono, en donde lo más la contribución más importante a ese aumento de peso es una retención de líquido de 20-30 kilos que tiene que ver con una cuestión del riñón, que el riñón es endodermo, mientras que el tejido graso es de mesodermo nuevo. Acá en el conflicto de abandono hay retención de líquido, que es lo que más contribuye a ese aumento desproporcionado de peso. Y el conflicto es un conflicto, justamente si es del tronco, la constelación, es un conflicto vinculado con la supervivencia. Si me siento abandonado, es un conflicto de supervivencia. Entonces, conflicto de prófugo, de refugiado, existenciales. ¿Y cómo se reconoce a la persona cuando hay una constelación? Porque la persona tiene la mirada perdida, está aturdida, tiene desorientación, y esta desorientación, o sea, tiene un sentido, y es para que la persona no se aleje del lugar en donde está. Entonces, ¿cuándo va a haber una constelación? Cuando haya un conflicto de abandono más otro conflicto más en el tronco cerebral. Esto en constelaciones familiares, ¿qué es lo que hacemos? Es, si constelamos el síntoma y ponemos el síntoma de sobrepeso, va a aparecer la persona aquí, va a aparecer en el síntoma, va a aparecer la persona por la cual me siento abandonada. Generalmente, en el 90 y pico % de los casos, aparece la madre, porque en realidad nos sentimos abandonados por nuestra madre cuando nos sentimos como niños. Si estamos en el adulto, una separación no va a hacer que nos sintamos abandonados. Generalmente, el sobrepeso desde las constelaciones tiene que ver con el vínculo con la madre, y no necesariamente tiene que ser que la madre murió, puede ser que el vínculo que tengamos con nuestra madre sea abandónico y me sienta abandonada aun cuando la madre esté en vida, ¿no? Pero van a ver cómo coincide lo que vemos como conflicto con lo que aparece después en la constelación. La constelación esquizofrénica del cerebelo hay. ¿Con qué recuerdan? El cerebelo es lo que comanda el mesodermo antiguo. Y el mesodermo antiguo tiene que ver impactan ahí conflictos relacionados con la protección. Entonces, cuando hay un primer y un segundo conflicto de agresión, o sea, en donde me siento desprotegido, la persona hace una caparazón emocional y luego se siente como muerto en vida, quemado. Entonces, un primer conflicto, bueno, de protección puedo sentir miedo un primer conflicto de agresión puedo sentir miedo porque no me siento protegido. Un segundo conflicto que impacta en el lado contrario, ahí se va a producir una constelación. Entonces, ¿qué hace una constelación? Protege a la persona, que eso es el para qué se hace una constelación cerebral, para proteger a la persona de que no se enferme físicamente, pero ¿qué pasa? La cabeza queda como desconectada. Fíjense que aquí hay mirada perdida, aturdida, desorientación, y acá, después del segundo conflicto, la persona hace como una caparazón, hace como que no siente nada y es como un muerto en vida. O sea, se preserva la vida de la persona, que no se afecten los órganos, pero la persona queda
desconectada, que es como el Alzheimer, como habíamos hablado del Alzheimer. Hay un primer conflicto y un segundo conflicto es el que hace que la persona desconecte porque no tiene la capacidad de aguantar tanto sufrimiento y queda como un muerto en vida. Entonces, cuando vamos a abordar una constelación, lo que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que ver de resolver los dos conflictos, ¿no? Tenemos que ver de resolver los dos conflictos, el primero o el segundo, y ahí nomás el primero. ¿Para qué? Porque si la persona hizo una constelación es porque sacó el primer conflicto que le iba a producir un daño físico y lo escindió con con una constelación cuando apareció el segundo conflicto para que no afecte la parte física. Constelaciones de la sustancia blanca o médula. Acá esto es ya mesodermo nuevo. Entonces, ¿con qué tenía que ver el mesodermo nuevo? Con conflictos de autodevaluación. Dos conflictos activos de autodevaluación, uno en cada hemisferio, va a producir una constelación de la sustancia blanca, ¿no? Entonces, por ejemplo, la megalomanía, los delirios de grandeza, son también una forma de escindirme. O sea, tengo un conflicto de autoevaluación, tengo otro segundo conflicto de autoevaluación. Eso me afectaría en los músculos, en los huesos, me produciría osteoporosis, me produciría fibromialgia. Bueno, entonces, ¿qué hace el cuerpo para que no se enferme el físico? Y para compensar dos conflictos, manda uno a un hemisferio, otro a otro hemisferio, constela y la persona entra en megalomanía y en delirios de grandeza. ¿Para qué? Para compensar dos conflictos de autoevaluación. Entonces la persona va a decir que bueno, que siempre todo le va bien, que lo llaman de todos lados, inventa todo como una forma de compensar esos conflictos, ese doble conflicto de autoevaluación. Y después, en las constelaciones esquizofrénicas de la corteza, que sería ya lo más el cerebro, el último cerebro, vamos a tener no territorial, no hormonodependiente, y vamos a tener territorial y hormonodependiente. ¿Está? Recuerdan que habíamos dicho que el territorial hormonodependiente, aquí estaba como ejemplo la diabetes, y los no territoriales no hormonodependientes, lo que está por sobre la corteza, no dependen de las hormonas y tienen que ver con el movimiento. Entonces vamos a ver unos casos de uno, unos casos de otro, y cuando se termine esto vamos a volver a entrar y ahí vamos a ver de hacer una constelación con algún caso que tenga. Entonces, constelaciones de la corteza no territorial, no hormonodependiente, acá van a entrar las constelaciones de la corteza visual, conflictos que afecten la retina y el cuerpo vítreo. Recuerdan que era que en la retina y en el humor y en el cuerpo vítreo afectaban los conflictos de miedo. Dos conflictos de miedo, uno en cada lado del cerebro, van a producir paranoia que involucra a personas y cosas. Constelaciones fronto-occipitales, retina, cuerpo vítreo, conductos tiroideos y faringeos, situaciones de peligro que vienen por delante y por detrás. Por detrás estaban las que eran la retina y el cuerpo vítreo. Por delante, tiroides y faringe. Entonces, ¿se acuerdan que era pánico, todo eso? Bueno, entonces las constelaciones serían fronto-occipital. ¿Por qué? Porque hay una parte de frente y una parte por detrás. Entonces, cuando uno de los conflictos de miedo viene por detrás y otro conflicto viene por delante, se puede formar una constelación fronto-occipital. Y también la parte motora, que es no hormona dependiente, como vimos hoy, también si hay dos conflictos activos, se puede producir una constelación de la corteza motora. Entonces, el Parkinson, la epilepsia, la esclerosis múltiple,
Las parálisis motoras son ejemplos de constelaciones de la corteza motora. Conflicto motor activo, uno en cada hemisferio de la corteza. Entonces, del lado derecho tengo un conflicto motor activo y del lado izquierdo tengo otro conflicto motor activo. Y tengo que ver, encontrar cuáles son esos conflictos para poder resolver la somatización. Entonces, parálisis motora, quiero caminar, quiero moverme, pero no puedo. El Parkinson, que es descontrol de los movimientos. La esclerosis múltiple, la epilepsia, tienen que ver con dos conflictos activos de la corteza motora. Y para terminar con lo de la teoría, vamos a ver trastornos del comportamiento, constelaciones territoriales hormonodependientes. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más en la clase próxima. Ya esto con los conflictos y con las soluciones. Tenemos la constelación postmortal maníaco-depresiva, la constelación Casanova, que tiene que ver con el tema de la sexualidad, la constelación ninfomaníaca depresiva, la constelación del asma bronquial y laringia, la constelación planeante, la constelación agresiva maníaco-depresiva, la constelación de marcaje de territorio, eneuresis, o sea, cuando hay incontinencia urinaria, que es algo que es también muy frecuente y no se habla, pero hay conflicto, doble conflicto de marcaje de territorio. Porque, por ejemplo, la cistitis es un conflicto, pero ya cuando hay eneuresis es doble conflicto de marcaje de territorio y es una constelación. Constelación mitómana, maníaco-depresiva, constelación autista, constelación auditiva, constelación bulímica, constelación anoréxica, son constelaciones de dos conflictos, uno en cada parte en cada hemisferio. Y eso es lo que produce esta constelación cerebral. Entonces lo que tenemos que ver, siempre que haya este tipo de manifestaciones, de ver cuáles son los dos conflictos y ver de relacionar y de solucionar estos dos conflictos, porque si no, si solucionamos un conflicto y queda el otro activo, vamos a solucionar lo que, digamos, la manifestación de la bulimia, la manifestación de la anorexia, la depresión, pero va a aparecer un síntoma físico relacionado con el conflicto que no hemos solucionado. Bueno, ahora ya se va a cortar, nos encontramos a las 5:30, así los dejo descansar.